¿Quién eres? Soy Dadiwa, de la fábrica de tubos de acero sin costura de Hingai. ¿Qué quieres? Para secuestrarte. Se trata del dinero, ¿verdad? Bueno, ahora también quiero secuestrarte por tu apariencia. El conductor pronto se dará cuenta de que me han secuestrado. La vida es más importante. Tengo que aguantar hasta que llegue la ayuda. Hermano, ¿cuánto quieres? Tengo dinero. ¿Quieres jugar? Yo también puedo jugar. Solo déjame vivir. Eres exigente. Exigente. ¿Pero cómo puedo confiar en ti? ¿Qué tal esto? Transfiéranos algo de dinero primero. Claro. Mi teléfono está por allá. Llama a alguien llamado Lengao. No te preocupes, es mi asesor financiero. Hagamos reconocimiento facial. ¿Cuál? Lengao. Decir. Gerente Leng. Los 20 millones que te transferí la última vez. ¿Podrías, por favor, transferírmelos de vuelta? Los necesito ahora. Número de cuenta. Len Kingson. Debes entender mi indirecta. Te lo enviaré más tarde. De acuerdo, señorita Lin. Espera, el dinero se transferirá ahora. Está aquí. Ya está en la cuenta. Empecemos. Espérame a que me quite la ropa. Hermano. Mi ropa es un poco difícil de quitar. Lo haré yo mismo. Tiene sentido. Te desataré. No me estás engañando, ¿verdad? Es que, con tu coeficiente intelectual, ¿crees que podría engañarte? Tienes razón. Te desataré. Desatar. No te preocupes, hermano, aquí. Dios mío. No te acerques. Si te acercas, lo estrangularé. Bastante valiente. ¿Incluso te atreves a atarme? Dilo. ¿Quién te contrató? No te preocupes. ISCUCHAMI. No estás jugando limpio. No estás jugando limpio. Hermana, ¿has entrenado antes? Desde que era niño. Por si acaso me secuestraban. Lo he aprendido muchas veces. Vamos. Practiquemos. Entonces jugaré contigo usando esto. Hermano, no estás jugando limpio. Tú usas un palo, yo una cuerda. No está mal. Yo, Hermano. Te daré cualquier cantidad de dinero. 50 millones. 100 millones. 100 millones, 100 millones. Bien, somos muchos. Te dije que no podía confiar en ti. ¿Dónde está mi palo? ¿Dónde está mi palo? Te golpearé hasta la muerte. La mujer de Len King-song. Y tú también te atreves a tocar. No te acerques. Todavía tengo un cuchillo. Len Kingson. ¿Estás bien? Me duele la pierna. Llévenlos a la estación de policía. Sí, Sin Yelén. ¿Al hospital? Su Fangzhou, el heredero del consorcio Su. Tu casa. Yo. Tío, estás sujetando el cuchillo al revés. En la escuela, la gente decía que con Len Kingson no se jugaba.
Pero ninguna chica se atrevía a creerlo. Se ve tan hombre apuesto. Pero resulta ser. Sí hay metal. Desinfectar bien. De lo contrario, habrá una infección de tétanos. Len Kingston, bastardo. Incluso como fantasma, no te dejaré en paz. Cuando tú y tu esposa estén haciendo bebés, saldré y los asustaré de muerte todos los días. Cada día. ¿Tiene el abogado Len la resistencia? Eso duele. Ya he sido muy gentil. Recuerda ponerte una vacuna contra el tétanos. Necesito una inyección. El heredero de la exitosa compañía Su, en lugar de dirigirla, ha decidido convertirse en médico. ¿Tienes una opinión? Escuché que compraste un apartamento, arriba en el lugar de Len Kingston. Véndemelo. Véndemelo. ¿Para qué quieres ese apartamento? Por supuesto. Golpea mientras el hierro está caliente. No está a la venta. No me falta dinero. Entonces dámelo. Len Kingston. ¿No tienes vergüenza? ¿Es este el primer día que me conoces? Su Fang Shou. Si no vendes, te demandaré por acoso. De todos modos, aquí no hay cámaras de vigilancia. No podrás explicarte. ¿Te atreves? Ya veremos si me atrevo. Alguien, Señorita. Señorita, tengo miedo. Te lo daré. ¿No es suficiente con darte el apartamento? gracias, doctor Su. Loco. Solo ese pervertido de Len Kingston puede soportarte. Él tampoco me soporta. De lo contrario, él no me habría abandonado. No eras tú quien. Ve a ponerte la vacuna. ¿Una inyección? ¿Qué inyección? Mi herida acaba de ser tratada. No necesito una inyección. ¿Cuántos años tienes? ¿Y sigues como un niño? Vamos. No voy a ir, suéltame. Len Kingston. Déjala ir. The film Gia was Gia. translated and Gujia, narrated by el mejor amigo de Len Kingston. Kinsu. Escuché que te secuestraron. Estaba tan asustado. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Len Kingston. Mientras yo esté aquí, absolutamente no te permitiré que lastimes a Kinsu una segunda vez. No eres bienvenido aquí, por favor, vete. Me estás pidiendo que me vaya ahora. ¿No es eso un poco prepotente? Cuando la secuestraron hace un momento, ¿por qué no apareciste? ¿Yo? Kinsu, lo siento mucho. No sabía que esa gente te estaría esperando en el café. Len Kingston, ¿eres un perro? ¿Mordiendo a quien ves? Gia Gia es mi mejor amiga. Por supuesto que ella no quiere verme así. ¿Quién es tan malicioso como tú? Inyección, inyección, inyección. ¿Estás herida? Gia Gia. Si no te comportas, te mostraré lo que es verdadera maldad. No añadas más caos. Ella no quería que su relación siguiera deteriorándose. No dejaré que Len Kingston se vaya y Kinsu vuelvan a estar juntos. Suéltala. No te vayas. En medio de la noche. Un hombre y una mujer solos en una habitación. ¿No va a pasar algo? Ni siquiera puedes levantarte. ¿Qué más puedes hacer? Haz eso. ¿Necesito defender eso? Apúrate y devuelve el rescate. Tú, por una noche. No vales 20 millones. Len Kingston. Te lo digo. Hoy me secuestraron frente al edificio de tu empresa. Eres responsable. Solo espera. ¿Qué es esta cosa sucia? Traérmela a mí.
Esta persona te ha estado siguiendo recientemente. También estuvo allí el día que te secuestraron. ¿Quién te envió? Perdóneme, señorita Lin. También fui encargado por alguien. Sí, soy Lin Tianao. Me dijo que la siguiera. ¿Mi hermano mayor? Él a lo sumo. ¿Se atrevería a que alguien me siga? ¿Estás tan segura de que no fue él? Lin Tianao no es estúpido. Hazlo él mismo. Causa una muerte. Entonces no le quedará nada. A menos que simplemente se quedara mirando. Si fuera yo. Tampoco te salvaría. Mata con un cuchillo prestado. Un heredero menos, unas pocas docenas de miles de millones más. ¿No es genial? Eres bastante optimista. No hay amor familiar en las familias ricas. Yo crecí así. Correcto. ¿Qué dijo el secuestrador? El nombre del cliente es Lin Tianyu. ¿No es ese otro de los hijos ilegítimos de tu padre? ¿Dónde está esa persona? La evidencia es concluyente, ha sido arrestado, esperando para ir a la cárcel. ¿De qué sirve atrapar a uno? Abogado Lane. Si de verdad quieres ayudarme. No quiero solo mirar, que me maten. The film was Entonces ayúdame. translated and Toma el caso. narrated by M Media. Los asuntos desordenados de tu familia. No quiero involucrarme. Mi pie apenas sanó. Lin Qingsu. Lin Qingsu. ¿Dónde escondiste al anciano? Viejo. ¿Qué viejo? Lin Qingsu. Ahora te conozco. Se llevó al anciano. Para obligarlo a escribir un testamento. Dejarte la propiedad a ti, ¿verdad? Estás soñando. El hermano está hablando de nuestro padre. Hermano. Usa tu cerebro, ¿quieres? Con la situación actual de papá, hacer un testamento. ¿Lo reconocerá la corte? Qué bueno que lo sabes. ¿Dónde está? Hermano. ¿Podría ser esto obra tuya? ¿Inculpando a otro? Tú. Señor Lin, Abogado Lin. ¿Qué haces aquí? No eres realmente su novio, ¿verdad? Así es. no. No. Sí. No me importan tus asuntos sucios. Abogado Lin, quiero hablar con usted sobre ese asunto. ¿Lo has pensado bien? ¿20% de las acciones de Hingwan? Eso es más de 1.000 millones. Tú como abogado. Aunque te desgastaras la lengua hasta el hueso, no podrías ganar tanto. Te daré el 30%. 40%. 50%. Más servicio de guardia. ¿Estás loco? Uy, NGSU. ¿Sabes qué? ¿Qué significa 50%? Entonces Hingwan tendrá que cambiar su nombre. Alem. No me importa qué nombre tenga. Solo soy un pequeño accionista. Mientras reciba el dinero. Y esta es mi casa. Así que lárgate ahora. De lo contrario, te demandaré. Por allanamiento de morada. Ustedes. Ya verán. Esperaré hasta que los mares se sequen y las rocas se desmoronen.
Maestro Liu. Maestro Liu. Llama al 120 rápidamente. Hola. The 1, 2, film was 0. translated Nosotros. and narrated by M. Alguien Media. aquí ha sido herido por la caída de escombros. Se ha llamado a la policía. Está claro que el ladrillo estaba dirigido a ti, pero no estamos seguros de si fue el hijo ilegítimo de tu padre. ¿Qué te pasa? Di algo. Lo sé. Doctor Xu, ¿cómo está? Afortunadamente, no golpeó la cabeza del maestro Liu, pero su escápula está rota. Necesita cirugía. ¿Quién eres tú? Entraré y veré al maestro Liu. No. Pronto entrará en cirugía. No lo molesten. Apúrense y váyanse. No lo molesten. Kinsu, has tenido un día largo. Déjame llevarte a casa. Oye, señorita, no puede entrar sin la llave de la habitación. Estoy aquí para encontrar a alguien. Nuestro hotel tiene normas de privacidad. No puede entrar. Ni siquiera pueden encontrar a un asesino. Dicen que quieren proteger la privacidad de sus huéspedes. Me estás tomando el pelo. Atrapar a los asesinos es trabajo de la policía. Proteger la privacidad de los huéspedes es nuestro trabajo. Así que, sin llave de la habitación, no hay entrada. Bien. Ya esperarán. Kinsu, la puerta está cerrada. Todos estos pequeños trucos están siendo utilizados. ¿Qué está pasando? Está bien, llamaré a alguien. Maldita sea, de repente no hay señal. ¿Qué debemos hacer? Siéntate por ahora. Espera a que Gujia reaccione. Ella vendrá a salvarnos. Len Kingsong. Len Kingsong. Kingsu, ¿algo pasó? Tienes que venir aquí rápido. Te enviaré la ubicación. Date prisa y ven. Internet está unánime ahora, The film maldiciéndote, was llamándote gafe, translated pidiéndote and que salgas de la narrated by industria. M. Media. Todos los proyectos que se negociaron originalmente se han venido abajo. Cuando las paredes caen, todos empujan. No es gran cosa. En el peor de los casos, iré a buscar a un hombre de 70 años. Puedo heredar su patrimonio tan pronto como entre por la puerta. ¿Qué está pasando? Kingsu subió al techo a buscar pruebas, y nadie ha bajado todavía. No puedo contactarla. ¿Estás seguro de que no se ha ido de aquí? Estoy segura. Anna subió con ella. Si hubieran bajado, definitivamente se pondrían en contacto conmigo. Sube. ¿No se lo dije? Sin llave de la habitación, no hay entrada. ¿Por qué sigues mirándola fijamente? Abogado Len, esta también es nuestra responsabilidad. Realmente no puedo dejarle entrar sin la llave de la habitación. Llama a la policía. Enseguida, Abogado Len, por favor, no lo haga. Solo estoy trabajando aquí. Ya que está buscando a alguien, quiere ir al piso 18. Con buscar al gerente Wang basta. ¿Inhibidor? Abre la puerta. No tengo la llave. ¿Estás seguro? Señor Len. Solo soy un empleado. Te daré una última oportunidad. Realmente no tengo la llave. No. Señor Len, yo tengo la llave. ¿Quién te dijo que hicieras esto? Señor Wo. Wo Jianmin me dijo que hiciera esto. De acuerdo. Compórtate. esas palabras son un desperdicio de esa cara bonita que tienes. ¿Qué pasa con Len Kingsong? Ya no vas tras él. Es un bastardo. Dile que se largue. ¿Quién dice que soy un bastardo? Kingsu. Nana, están bien. Puede que el abogado Len sea un idiota, pero hoy vino a rescatarnos. Aún deberíamos agradecerle. Gracias. Vámonos. Mi pierna está entumecida. No puedo caminar. ¿Alguien puede ayudarme?
Tu actuación es un poco exagerada. Apúrate y ayuda, deja de decir tonterías. King-Su, no puedo ayudarte a levantarme. No intentes estafarme después. No intentes engañarme. Abogado Len. No seas tan terco. Ya que no soportas verme siendo intimidado, solo ayúdame por completo. ¿Qué tal si tomas mi caso? Te daré Hingwan. El 20% de las acciones no es una cantidad pequeña. No me dijiste. 50%. Más servicio de guardia. Está bien. 50% trato hecho. Soy una mujer de palabra. Vamos a firmar el contrato. Mi palabra es mi garantía. Una vez que se firme el contrato, haré lo que digo. Puedes intentarlo esta noche. ¿Tu padre te enseñó alguna vez que el confinamiento ilegal es contra la ley? Deja la falsa amabilidad. Ya no te sirvo más. Tío Liu conduce. The film Tu was pie está curado. translated and narrated by Len M Kingston, Media. viejo zorro. Estás usando todos tus trucos conmigo. Mami. Esta también es mi casa. Entonces, ¿qué crees que le pasará? En esta situación, Sí, Papá. Mami. Mami. señor Len, del señor Lin, paradero, aún no lo he encontrado. Transferir ilegalmente a padre Lee no es más que querer obtener una ventaja al heredar la propiedad familiar. El hijo ilegítimo de su padre no tiene la habilidad. Tampoco fue lintiano. Esto y Lin King-Su. No se puede evadir la conexión. Vigilen de cerca a Lin King-Su. Además, averigua por mí quién tiró el ladrillo. Sí, señor Len. hija mía. ¿Qué estás haciendo? Mami. ¿No deberías explicarme esto? ¿Cómo terminó mi papá aquí? Mami, no es esto solo prepararse para un día lluvioso. ¿Y si tu papá vuelve a la vida? Podemos siquiera escribir un testamento para él. Así que nunca le contaste al tío Liu sobre el viaje al extranjero, pero en secreto transfirieron a mi papá aquí. Tu padre y yo estábamos verdaderamente enamorados. También he contratado un equipo médico de 24 horas para vigilarlo las 24 horas del día, asegurando que nada salga mal. De hecho, pudiste evadirla. Estrecha vigilancia de mi hermano mayor. ¿Cómo te las arreglaste? No te preocupes por eso. El dinero habla. Pero tú, Len Kingston, ¿todavía no lo has manejado después de todo este tiempo? ¿Qué te enseñé cuando eras pequeña? No sigas diciendo Len Kingston. Len Kingston todo el tiempo. Es más resbaladizo que una anguila. Simplemente se niega a involucrarse. Incluso me amenazó y sobornó. Si Len Kingston se entera de esto, me despellejará vivo. De ninguna manera. Tengo que encontrar a alguien que me ayude. ¿Quién es más poderoso que la familia Lin? Hola, por favor, muestre su invitación. No sabes quién soy. Yo sí a la señorita Lin King-Su. ¿Me conoces? En toda mi vida asistiendo a banquetes. Nunca he necesitado una invitación. Eso era antes, con el viejo Lin respaldándote. Ahora, ¿quién siquiera reconoce? ¿Quién te crees que eres? Sin invitación. Por favor, váyase rápidamente, ni siquiera piense en colarse. ¿Intentando entrar de nuevo? ¿Buscando un marido rico? Cuidado con tu boca. Esa zorra asquerosa. Desagradecida. Te daré una lección, Deitan. Deitan. Señor Shan, la señorita Lin está intentando entrar a la fuerza y golpeando a la gente. ¿Forzarla a entrar? Vi todo lo que acaba de pasar. La señorita Lin está en la lista de invitados, está complicando las cosas a nuestra invitada y acusándola falsamente. Estás despedido fuera de la familia Shen. Fuera.
Esto es exasperante. Señorita Lin, la disciplina de la familia Shen deja mucho que desear. Pedimos disculpas por la ofensa. Por favor, perdónenos. Por el bien del Xin Shen. Dejaré pasar esto. La señorita Lin es magnánima. Lin Qingsu, ¿quieres encontrar otro hombre que te ayude? Absolutamente no. Hermano Kim Song, ¿por qué no me buscaste? Estaba ocupado. Aquí estoy. Señorita Lin. ¿Buscando a alguien? Estoy buscando al Joyería Bailey Asian Pacífico. Agente general. ¿Por qué lo está buscando? El único trabajo que me queda es este. Si esto también se va, entonces estaré desempleado. No puede ser tan malo. Lo siento. Señorita Lin, espéreme aquí. Necesito contestar esta llamada. No son Len Kim Song y Shen Yue. Escuché que la familia Shen quiere. Han estado interactuando mucho últimamente. ¿No está Lin Qingsu persiguiendo a Len Qingson? ¿Intentando engancharse a él? ¿Qué tiene una heredera caída, además de su apariencia? Tú, Muévete. no te vayas. Lo sé. Todavía estás enojada porque te abofeteé durante el rodaje la última vez, ¿verdad? Pero eso fue para la escena. Estamos en el mismo círculo. Estamos obligados a vernos de nuevo. ¿Qué tal esto? Bueno, hoy yo te pediré disculpas formalmente. Hazme un favor. Ninguna buena acción queda sin castigo. Debe haber un motivo oculto. Está bien. Mis zapatos están un poco sucios. Entonces límpialos para mí. Bien. Entonces sostén esto por mí. The film was translated and narrated by M Media. Lin Qingsu, te dejaré salirte con la tuya. Te llegará lo que te mereces. Enterremos el hacha con una copa. Está bien. Estoy un poco mareada. ¿Qué tal si te llevo de vuelta a tu habitación? ¿Por qué me siento mareada? Se supone que debes estar mareada. ¿Por qué estás bien tú? Por supuesto que estoy bien. Así que lo sabías todo el tiempo. ¿Qué acabo de beber? Bebí el tuyo. Bebiste el que drogaste. No te dejaré ir. Eres bastante dura, ¿no? No te expondré. Todo es porque yo, Lin Qingsu, soy amable. Señorita Lin, ¿Qué estás haciendo aquí? señorita Lin, debería ser yo quien le pregunte eso. La heredera del grupo Shen Yu. Hace tiempo que escuché que la señorita Lin es inescrupulosa. Ver para creer. Hoy realmente se me han abierto los ojos. Ella me drogó primero. Hay cámaras de vigilancia aquí. Solo estaba cambiando las tornas. ¿Qué? Señorita Shen ni siquiera sabe esto. Señorita Lin, está bromeando. Los giros y vueltas de las familias adineradas. ¿Cuántos secretos se esconden dentro? ¿Quién se atrevería a venir si la vigilancia está activada? No le enseñó eso el señor Lin. Su familia Lin solo se hizo rica durante la generación de su padre. Empezaste a surgir. Ahora que el señor Lin está enfermo, su familia se está desmoronando. Eso no es de tu incumbencia, señorita Shen. Escuché a la señorita Lin. Quiere contratar al señor Lin como abogado. Para ayudarte a luchar por la herencia. Kim Song,
¿Aceptarás ayudarla? No estoy interesado. En ese caso, no molestaré al Xinjiang y al tiempo amoroso de la señorita Shen. Gujia, ¿qué estás haciendo aquí? Escuché que el abogado Len y Sence estaban en el restaurante, a punto de pelearse por ti. Vine a ver la diversión. Estás bastante bien informado. Por supuesto. ¿Qué tipo de persona es Sence? ¿Por qué? ¿Por qué enviaste ese mensaje a Len Qingson? Escúchame, yo. Lo sabes. Que necesito a Len Qingson para que me ayude a ganar la demanda. Hacer eso solo lo aleja más de mí, cada vez más lejos. Gujia, ¿qué estás tramando? Hemos sido amigas por más de 10 años. En tu corazón, ¿soy yo, Gujia, realmente ese tipo de persona? Lo que hiciste realmente causó un malentendido. Lin Qingsu. ¿Tienes siquiera conciencia? Cuando estabas encerrada en la azotea antes, ¿quién se arriesgó a encontrar? Len Qingson te salvará. Jia. ¿Por qué enviaría tal mensaje de texto a Len QNGSONG? The No film lo was sabes en tu corazón. translated and narrated by M Cuando él te Media. usó, casi mueres. Simplemente no quiero que pierdas la otra mitad de tu vida. En realidad estás cuestionando mis intenciones hacia ti. Gujia, tal vez estoy siendo demasiado sensible. ¿No eres sensible? Estás demasiado absorta en ti misma. Demasiado arrogante. Nunca has experimentado estas cosas. No soy tu amiga en absoluto. Solo una lacaya de Lin Qingsu. Por eso no tienes reparos en lastimarme y cuestionarme. Geujotaya. Jia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece? No vi nada. Anoche, ¿usaste protección? No. ¿No usaste protección? ¿Qué estás planeando? No está aquí. ¿Qué clase de broma estás gastando? La casa de un hombre soltero no tiene eso. No tener eso es como una caja fuerte sin clave. No significa no. No necesito mentirte. ¿Qué pasa si quedo embarazada? Me comprarás la píldora. No planeaba dártelo. La comida para llevar de esta mañana. Abogado Len. Ya que estamos así ahora. Y mi caso. Deberías aceptarlo ahora. Estos son dos asuntos separados. ¿Qué pasa? Ya no lo tomaré. Si quedo embarazada, tendré al bebé. Más tarde, haré que el niño vaya a comer a la casa de la familia Len. Mami, Es posible que el señor Lin no lo logre. ¿por qué no? No dijeron hace unos días que este estado vegetativo podría durar 3 años. Emergencia. Ayer se cambió la medicina del Xinjiang. Tuvo una alergia. Emergencia. Nuevo medicamento. ¿Por qué cambiar su medicamento? En el caso del señor Lin, no puede estar con la misma medicación a largo plazo. Desarrollará una dependencia. Tenemos que cambiarlo regularmente. ¿Tomaste el dinero de otra persona? Señorita, ¿qué quiere decir? Literalmente. Señorita Lin tendrá que encontrar a otra persona. Doctor An, espere. No te culpo. Qingsu, este día iba a llegar tarde o temprano. Esto es el mejor resultado para nosotros. Él es mi padre. También es el padre de otra persona. No puedes olvidar lo que hizo en el pasado, solo porque fue bueno contigo. Ahora mismo, tu hermano mayor y la junta
No han llegado a un acuerdo. Kim Yuan aún no ha sido destripado por ellos. Kim-su, tienes que pensar en si has encontrado un abogado. Si nosotros presentamos una demanda ahora, podemos ganar. Len Kingston se niega a aceptar mi caso. También ha amenazado a todos los bufetes de abogados en Hingai. El abogado que acepte mi caso no podrá hacer negocios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué te pasa? Los abogados de Hingai no lo aceptarán. Ve a Vincheng. No creo que el alcance de Len Kingston pueda extenderse tan lejos. No pensé en eso. Doctora, abogado Len, la señorita Lin va a Vincennes mañana para buscar un abogado. Joe, dile a todos los abogados en Vincennes que quien se atreva a firmar el caso de Lin Kinsu, que no me culpe por ser despiadado. Sí, señor Len. Los abogados finalmente llegaron a un acuerdo con las partes y te sacaron bajo fianza. Tienes que tener cuidado recientemente. Esto es una The film injusticia. was translated No fui yo and quien lo hizo. narrated by M. ¿Por qué Media. debería entrar yo? Mientras estabas fuera, la situación de la empresa no ha sido muy buena. Los proyectos que estaban en discusión han sido cancelados inexplicablemente recientemente. ¿Qué está pasando? Escuché que fue obra de Len Kingston. Dicen que quien quiera hacer negocios con la familia Wo o podrá encontrar servicios legales en Hingai. Debe ser por Lin Kinsu. Esa perra. Tarde o temprano, haré que me ruegue de rodillas. Señor Wo, está ocupado, me voy ahora. Jianming, ¿qué hay de que mi hermano vaya a la empresa? ¿Cuándo planeas hacerlo? ¿No puedes esperar? ¿No escuchaste que a la empresa no le está yendo bien? Mamá, acabo de regresar de Vincennes, de las 4 firmas de abogados. La recepcionista escuchó mi nombre y se negó a dejarme entrar. ¿Cómo podría ser eso? El poder de Len Kingston llega tan lejos. ¿Cómo iba yo a saberlo? Ve tú a preguntarle. ¿Por qué esa cara larga tan temprano en la mañana? Estás preguntando a sabiendas, ¿verdad? Ya que no vas a tomar mi caso. Aléjate de mí. Señorita Lin, ¿es esta su actitud cuando pide ayuda? No sirve de nada rogar. No voy a rogar. Len Kingston. Honestamente. Si no tuvieras estabilidad. Si no te necesitara de alguna manera. Ni siquiera querría mirarte. ¿Quieres echarme después de usarme? ¿Qué? Soy tu perro. Cierto, ya no te necesito. Fuera. No estás en posición de decirme que me vaya ahora. Si tu hermano supiera que arreglaste para que tu padre se quedara en la villa al lado de la familia Lee, ¿qué pensaría? ¿Cómo lo supiste? ¿Qué quieres hacer? Nada. Solo quiero ayudarte. Pero tú no estás concentrada. Coqueteando conmigo hoy, coqueteando con otra persona mañana. Eso no está muy bien. Abogado Len. Primero me engatusó. Y ahora me está obligando. No me diga que se ha enamorado de mí. Estás exagerando. Solo quiero hacer un trato contigo. Abogado Len ha olvidado su apodo. El viejo zorro en el Palacio del Infierno. Hacer un trato contigo. Preferiría mendigar en el suelo. ¿Tienes ese tipo de fetiche? Si quieres. Estoy dispuesto a apreciarlo. Loco. ¿Por qué no entran ustedes dos y hablan? Los vecinos que van y vienen, ¿no se vería bien si lo vieran? Xiaolen y Kinsu son exalumnos, ¿verdad? Cuando Kinsu estaba estudiando. Incluso te escribió una carta de amor. Y yo la golpeé por eso. Mami, ¿qué tonterías estás diciendo?
¿Cuándo le he escrito una carta de amor? ¿No escribiste ninguna? Tus cartas de amor todavía están en mi casa. Si hubiera sabido que ustedes dos estaban tan destinados, no la habría golpeado en ese entonces. Mami, no tienes nada más de qué hablar. Xiaolen, le escuché. Actualmente, no has aceptado llevar el caso de nuestra familia. ¿Tienes alguna inquietud? Tu hija. Los beneficios ofrecidos son demasiado superficiales. ¿Superficial? Dice que el dinero es superficial. Abogado Len. Si es usted tan noble, The film entonces was deme todo su dinero. translated Soy una and persona superficial. narrated by Claro. M-Media. Dime, ¿qué quieres? Cásate conmigo. Mami, De acuerdo. mami, bebiste demasiado esta mañana. ¿Qué quieres decir con está bien? De acuerdo significa. Acepto que te cases con él. ¿De qué te ríes? Mamá, si quieres casarte, pues hazlo. Mi papá está a punto de morir de todos modos. Puede ser el padrastro. Padrastro es bueno. Kinsu. 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 Abogada Leng. Aún no tiene 30. Carrera exitosa. Un típico soltero de diamantes. Engatusando con ella. Pero no la dejas ir. Solo tienes un objetivo. La abogada Leng quiere que Kingsu sea tu amante. No, no, no. No tengo ese tipo de fetiche. Esto es para casarse formalmente. Y casarse con Kingsu. Necesito una esposa cualificada. Para tomar el puesto de señora Len. Ya no quiero ser codiciado por esos viejos zorros, en el lugar de trabajo. Siempre tratando de engañarme para que me vaya a casa. La única que puede resolver mi problema es Kinsu. Una esposa calificada. Kingsu no puede ser eso. Lo que estoy diciendo no es exactamente lo que entiendes. Necesito el conocimiento, la apariencia y el estatus de Kinsu. Ustedes dos no tienen sentimientos. Y ambos son tan orgullosos. No durará. No necesita durar. Matrimonio de 2 años. La abogada Len quiere decir. Kingsu mantiene un contrato matrimonial de 2 años contigo. Y luego puedes tomar nuestro caso. Sí. Mami. Len Kingston es un viejo zorro. ¿Cuántas vidas tienes? Juegas con él. Tú. Terminarás con dinero pero sin vida para gastarlo. El matrimonio es por 2 años. 1 billón. Emocionante, ¿que no? 1 billón. Sí. ¿Quieres intentarlo? Ese Len Kingston en realidad es más rico que mi papá. No. Hola, The Nana. film was translated Ven a la empresa and rápidamente. narrated Te by llevaré a una M-Media. audición. ¿Audición para qué? El drama que se suponía que era con Rey del cine Liao ha sido reiniciado. Se ha cambiado al protagonista por Li Jiaowei. Él es un bombazo ahora mismo. Si este drama funciona bien, te dispararás. Muchos envidian y esperan arrebatártelo. Especialmente Xabai Bingbing. Date prisa. ¿Dónde y cuándo? Vale. Creo que deberíamos ser prácticos. Estoy trabajando duro para ganar dinero honesto ahora. Kingsu, lo que te dije. Tienes que pensarlo cuidadosamente. Apenas llegas, lo bueno ya se fue. El director Wang dijo, esta vez la protagonista femenina es definitivamente mía. ¿Te tomaste en serio las pocas palabras del director? Lin Kingsu, Bai Bingbing. No vas a hacerme esperar otra vez, ¿verdad? He esperado tanto tiempo. Y no te he visto hacerme nada.
Lin Qingsu. Lin Qingsu. Esta vez estás realmente acabada. ¿Quién me chocó? Anna, ¿te atreves a chocarme? ¿Qué te da el derecho de chocarme? Vuelve a usarlo. No me pegues en la cara. Anna, ni siquiera la he chocado todavía. ¿Llamar a qué? Ayudar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres? Suéltame. Cállate, haces demasiado ruido. ¿Cómo fue? No es por ser malo, pero ¿cómo fue la audición? Vámonos. Lo siento, ¿Qué te pasa? lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Iré a secarlo en el baño. Señorita Bai, me he encargado de las cosas por ti. Qingsu. Lin Qingsu. ¿Estás ahí? ¿Qué está pasando? Lin Qingsu. No te hice esperar mucho esta vez, ¿verdad? Tomaré una foto tuya, públicala en línea. Veamos qué tan arrogante eres entonces. Esperemos que sea así. El abogado Len Qingsu se ha ido. Rápido, por aquí. The film was Qingsu. translated and narrated by M Media. Qingsu, ¿estás despierta? ¿Cómo te sientes? Dolor de cabeza. La señorita Lin tiene una leve conmoción cerebral. Necesita ser hospitalizada para observación por un día. ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy en el hospital? Familiar, por favor acompáñeme a buscar la medicina. De acuerdo, vuelvo enseguida. Espérame. Agente de Lin Qingsu. Xin Yoshen. Señorita Lin, Usted me trajo al hospital, ¿verdad? ¿yo? Reprogramar. Invitarte a jugar a la pelota. Está bien. Señorita Lin, eres realmente algo. Incluso herida, aún puedes seducir a los hombres. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no puedo estar aquí? Esta es mi sala. Ya me he acostado contigo. ¿Es tan importante tu barrio? ¿Estás bien? Iré a buscar al médico. Señor Shen, no me digas que te has enamorado de la señorita Lin, pero en su situación actual. Me temo que no podrás superar al viejo maestro Shen. Abogado Len, la señorita Lin está muy enferma. Creo que no debería perturbar su descanso. Es mejor así. Entonces. Len Kingston. Necesito descansar. Inconstante. Realmente no has cambiado nada. Realmente no has cambiado ni un poco. Lin Qingsu solo espera. No despedirme de usted. Hola. Señor Len, hemos descubierto quién lo hizo. La persona ha sido traída de vuelta al bufete de abogados. Ya vuelvo. Abogado Len, ¿qué quiere decir con esto? El secuestro es
Contra la ley. ¿Quieres discutir cláusulas legales conmigo? ¿Cuáles son sus órdenes, señor? La señorita Bai quiere difundir fotos indecentes en línea. Como ciudadano respetuoso de la ley, tengo el deber de informar. Yo no. Considerando que este es tu primer delito, originalmente quería dejarte ir. Pero si haces algo mal, debes ser castigada. El abogado Len tiene razón. Si haces algo mal, debes aceptar el castigo. O bien publique las fotos calientes de Bai en línea. ¿Y darle una lección? Trátala como ella trató a los demás. Len Kingsong, sabes lo que estás haciendo. Es ilegal. Te digo, soy una celebridad. ¿Has pensado en las consecuencias? Len Kingsong. Demasiado ruidoso. Llévensela. No me toques, no me toques. Ustedes, deténganse. Vete ahora. Len Kingsong. Kingsong. No está siendo muy caballeroso, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Veo que Kinsu parece tener sentimientos por Sensei. Hay algo de afecto allí. Al menos la forma en que ella lo mira. Es como si lo viera como una persona. Cuando te mira a ti es como mirar a un perro. Será mejor que te des prisa, de lo contrario. Lin Kinsu, sal de aquí. Lin Kinsu, sal aquí. ¿Qué quieres? ¿Se está muriendo el viejo? No puedes decir cosas así. ¿Acaso hermano no siempre ha tenido gente custodiando la UCI? Desde el accidente. Ni siquiera he visto a papá. ¿Cómo ibas a verlo? Deja de fingir conmigo. ¿Crees que no sé qué te... ¿Llevaste al viejo? And narrated by M Media. Dime dónde está el viejo. ¿O crees que llamaré a la policía? Adelante, llámales. Muéstrame lo duro que eres. Kinsu. Pase lo que pase. Somos familia, ¿verdad? El señor. Si realmente le pasa algo. Es mejor que los dos dividamos la herencia. Que pelear con extraños, ¿no? Tengo curiosidad. ¿Cómo se enteró todo el mundo de fuera? De algo que ni siquiera yo sé. ¿Por qué no me dices? ¿Quién te propagó los rumores? ¿Quién difunda rumores sobre mí? ¿O me importa? La pregunta es, ¿cómo está papá ahora? No lo sé. Si oíste que papá no está bien, busca a quien lo dijo. Tú. No tienes permitido entrar. Lin Kinsu, si no cooperas conmigo. Espera y verás. Hola. Wok Yanmin. ¿Cómo entraste? Olvidaste que tenemos una puerta trasera. ¿Tu hermano se fue? No. ¿Eres siquiera mi madre? Inicialmente retrocediste. No tomas el atajo cuando está disponible. ¿Qué podía hacer? Atajo. La falsa promesa de Len Kingsong. ¿Y mamá se atrevió a comerla? 1.000 millones en 2 años. ¿Es estúpido? 2 años de matrimonio. Incluso está dispuesto a hacer un trato perdedor. Además, con estatus de Len Kingsong en Hingai, ¿qué tipo de mujer no puede encontrar? ¿Qué quiere de mí? ¿Mi buen aspecto? ¿Te gusta mi cuerpo? Mamá, no tienes miedo de que vaya tras los bienes de nuestra familia. ¿Ahora que papá no está bien? Lo dudo. Tu hermano y los hijos ilegítimos de tu padre están todos mirando nuestros bienes. Y esos viejos en la junta también quieren dividir nuestro Jinyuan. Kinsu. ¿De verdad vamos a ser expulsados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es cierta la noticia? Difundida por el abogado Len. Ahora todo Hingai sabe que mi papá está acabado. No tengo ese tipo de poder. ¿Desde cuando el abogado Len se ha vuelto tan modesto? Incluso si un trato fracasa, la buena voluntad permanece. Éramos, después de todo, novio y novia. No hay necesidad de hacerme esto. ¿Me metí contigo? ¿O me metí con tu negocio?
Admito haberme metido contigo. Meterme con tu negocio. No me interesa. Le dijiste a Lin Tianao que mi papá está en mis manos. NOL o hice. Adivina si te creo o no. Créelo o no, depende de ti. Eres siquiera un hombre. Puro bla bla y sin acción. ¿Soy un hombre? No has verificado eso. Len Kingston. Lo que estás haciendo es solo seguir forzándome a una esquina para que vuelva y te suplique que tomes mi caso, ¿verdad? Te lo digo. En el peor de los casos, no tomaré esa herencia multimillonaria. Iré a buscar un viejo rico. Le sobreviviré. Mientras esté vivo, gastaré su dinero, y cuando esté muerto, heredaré su patrimonio. No seguiré teniendo dinero para gastar. ¿Hacerme rogarte? Sigue soñando. Adelante. Esos hombres ricos mayores juegan duro. ¿Qué demonios? Eso es solo lo ligero. Todo tipo de formas de torturarte hasta la muerte. ¿Crees que me asustó fácilmente? No te estoy asustando. Todas esas personas te están observando, esperando que tu padre muera, para que puedan abalanzarse como lobos. ¿Lo has pensado bien? ¿Realmente tienes las agallas para seguirles el juego? Tu padre aún no está muerto. Y la familia Lin aún no está en bancarrota. Veo que te arrebatan tus recursos, siendo arrebatados. Y me preocupo por ti. Él tiene razón. Es verdad que, desde que papá está en coma, solo he aceptado un anuncio de la familia Shen. Todos los demás negocios han sido completamente suspendidos. Si esto continúa, ni siquiera podré permitirme comida. Len Kingston. Estás constantemente vigilándome. No estás esperando a que yo me derrumbe para poder pisotearme. ¿Paso? No me interesa. A lo sumo, solo quiero. Es eso. Este traje mío cuesta 1.900.000. and narrated by M Ahora mismo. Media. No puedes permitirte compensarme. Tengo sed. ¿No puedo beber un poco de agua? Del salón de billar, Sen Yeshen, la señorita Lin, está aquí para jugar. Recientemente, Len Kingston te hizo enojar de nuevo, ¿verdad? No me lo menciones. Estoy asqueado. Con la astucia de Len Kingston. Cuanto más te enojas, más caes en su juego. Estoy tan cabreado. Está bien, no te enfades, o no te enfades. El Xin Shen dice que estará aquí pronto. ¿No te unirías realmente con esos dos para apuñalar a Kinsu por la espalda, verdad? Si quiero apuñalarla, ¿por qué cooperar? Eres realmente algo. ¿Cómo volviste a provocar a Kinsu? Está tan enojada abajo ahora, jugando dobles en la cancha. Si no me equivoco. Shen se debería estar en la cancha ahora. Ustedes dos. Cuando juegas al billar. Ropa empapada. Señorita Lin y Shen-se. ¿Podrían ellos, mientras juegan, saltar algunas chispas? ¿Por qué estás en todas partes? Algunas personas son simplemente testarudas. ¿A dónde vas? Llévame contigo. Señor Su. Cerraste la puerta con llave. Eso no está bien, ¿verdad? El Xin Yeshen vendrá más tarde. Si se entera. ¿A qué le tienes miedo? Corté la vigilancia. Cerré la puerta con llave. Si Shen se pregunta. Solo di que no lo sabes. Se está haciendo tarde. Todos han trabajado duro, como gerente. ¿No deberías invitar a todos a una buena comida? Eres como una moneda falsa. ¿Xin Yeshen? ¿Aquí para jugar a la pelota? Señor Su. Mucho tiempo sin verte. ¿A qué estás jugando? ¿Necesitas más gente? Llévame contigo. Hoy no falta nada. La próxima vez. The film was translated and narrated by M ¿Por qué no puedo Media. abrir esta puerta? ¿Alguien la ha cerrado con llave? ¿Hay alguien ahí?
Kingston. Renuncié a Shense por ti y ofendiste a todos, señor Su. ¿Por qué está actuando tan extraño hoy? ¿Soy raro? No talles tan fuerte. No talles tan fuerte. Si lo rompes, yo pagaré. Señor Su. ¿Está tratando deliberadamente de detenerme? ¿Esperando a Shense? No va a venir. ¿Tiene algo que ver contigo? ¿Por qué no? Eres mi exnovia. Solo estoy tratando de darte un aviso. INTR omitido. Matrimonio de 2 años. Una tarifa de ruptura de 1.000 millones. Más la demanda de herencia. No perderás sin importar cómo lo calcules. ¿Quieres considerarlo? Dios mío. Zorro frío. Con estas condiciones, no me digas que estás pensando en casarte con Kingsu de nuevo, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver contigo? Bien. Len Kingston. ¿Has olvidado tu propio apodo? Dos años, 1.000 millones. Veo que estás forrado. Incluso aceptarías una pérdida. Me gusta tu cara. ¿Quieres comprarla? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Quieres comprarlo? No estoy vendiendo. Ve a unirte. Lin Tianao y Wok Yanmin. Conviértanse en hermanos jurados. También pueden discutir. Como ser aún más imbéciles. Está comprando tiempo. ¿Para Len Kingston? ¿Hora? ¿Qué hora? Si no me equivoco. Len Kingston está actualmente con la señorita Lin. Adentro. Len Kingston. Un minuto te niegas a morir. Al siguiente te aferras. Eres barato. Barato. Hoy tu hermano y Woo Jianmin vinieron a mí. Y dijeron que querían quebrar esta empresa. Si ese es realmente el caso, no solo no obtendrás la herencia, sino que también tendrás una deuda de más de 10.000 millones. ¿Estuviste de acuerdo? Dije que lo pensaría. 3 días. Piénsalo detenidamente, si quieres casarte conmigo o no. Apúrate y vete. ¿A ti qué te importa? Claro que sí. Piensa cuidadosamente. Fuera de aquí. No te enfades o no te enfades. ¿Está bien? Señora Lin. ¿Cuánto tiempo? ¿Va a mantener el señor Lin esta farsa? Soy médico. No soy espía. Si esto sigue así, me volveré loco primero. El abogado Leng ya le ha propuesto matrimonio a Kingsu. Ahora, es solo este último paso. Doctor An, espere un momento. Le daré más dinero. Más dinero. Papá. ¿Qué debo hacer ahora? Hermano y Wok Yanmin han unido fuerzas para arruinar a la familia Lin. Reorganización por bancarrota. Los proyectos de mi estudio han sido arrebatados todos. Ese bastardo de Len Kingston se niega a ayudarme en absoluto. Incluso aprovechó la oportunidad para amenazarme con casarme con él. Estoy rodeada por todos lados ahora. Sin ningún lugar a donde ir. ¿Debería aceptar la propuesta de Len Kingston? De ninguna manera. Ese viejo zorro tiene 1000 trucos bajo la manga. Debe estar tramando algo malo. Si tan solo pudieras despertar ahora. Qué maravilloso sería eso. Papá. No te preocupes. Encontraré una manera. Salvaré a Jinwan. No lo creo. El cielo nunca cierra todas las salidas. Lin Kingsu. Todavía tienes tiempo para dormir. Levántate rápido. Ana. No trabajes. Déjame dormir un poco más. Dios mío, eres tendencia. Mira, ya explotó todo. Dicen que estás embarazada.
¿Qué bastardo está tratando de meterse conmigo? Escandalosa vida personal de la actriz Lee. Es todo ese perro, Len Kingston. En realidad, me hizo vomitar de rabia en ese entonces. Di algo. No estás realmente embarazada, ¿de verdad? ¿Cómo es eso posible? ¿Estoy loca? ¿Embarazada en un momento como este? Esto es claramente un intento de difamarme a través de la opinión pública. Aún no pasa la tormenta y ya viene otra. Ana. Tengo que ir al hospital. Departamento de Obstetricia y Ginecología. The film was translated and narrated by M Media. Lin Kinsu. Realmente estás embarazada. Si no hubiera sido expuesto. ¿Cuánto tiempo pensabas ocultármelo? No. Yo. Matrimonio. No quiero que mi hijo viva en una familia disfuncional. Len Kingston. ¿Estás loco? Estoy loco. Cuando descubrí que el niño en tu vientre es mío, me volví loco. Te lo digo. Nos vamos a casar inmediatamente, sin discusión. Señor Lane, Dilo. la tendencia sobre el embarazo de la señorita Lin ya fue aclarada. Lin Tianao sobornó a una empresa de entretenimiento para promocionarlo. ¿Deberíamos eliminar la noticia? Sí. No estoy embarazada. Es obra de Lin Tianao. Entonces, ¿por qué estás en ginecología? Para probar que no estoy embarazada. Y aclarar el asunto. ¿Por qué no lo dijiste antes? No me diste la oportunidad de hablar. Bien. Entonces, finge que estaba loco antes. Lo siento. Y- Dilo todo de una vez. El señor Lin acaba de llamar y lo invitó a asistir esta tarde a la junta directiva de Hingwan. Realmente no podía quedarse quieto. Len Kingston. No te vayas. No. ¿Por qué? Tú, rodeada de opiniones negativas. Deja de seguirme. Te seguiré. Te seguiré a donde vayas. Lin Tianao me invitó a asistir a la reunión de la junta directiva de Hingwan esta tarde, para discutir la división y reorganización de Hingwan. ¿Debería ir o no? ¿No dijiste que todavía había 2 o 3 días para considerarlo? Los planes han cambiado. ¿No es la señorita Lin tendencia? Len Kingston. Esta clase de puñaladas por la espalda. Las haces con bastante facilidad. Aquel año te beneficiaste de la familia Lin. ¿Ya lo olvidaste? Mi padre pensaba muy bien de ti. Solo había un lugar para estudiar en el extranjero, y te lo dio a ti primero, aunque yo también era candidata. Ahora estás ayudando a esos 2 bastardos a despedazar Hingwan. ¿Crees que eres digno de mi padre? Solo porque la familia Lin me ha mostrado amabilidad. Debería estar agradecido. ¿Para que la señorita Lin te pisotee toda la vida? ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Quién te está pisoteando? No pongas excusas para tu desvergüenza. ¿Yo, desvergonzado? Te valoro mucho. Eso es cierto. Pero debido a eso, no puedo darte a mi hija. ¿Por qué? Tú y Kinsu nunca fuisteis del mismo mundo. Kinsu ha sido consentida desde la infancia. Se podría decir, ella ha sido malcriada por mí. Ahora no puedes darle nada. Si ustedes dos se fuerzan a estar juntos, no terminará bien. Tío, ¿quieres que renuncie a Kinsu? Si tienes suficiente habilidad y estatus para protegerla, entonces no diré nada. Pero ahora, ¿verdad? Tienes que reconocer la brecha entre ustedes dos. He dejado las condiciones muy claras. 2 opciones. Una es casarte conmigo. Matrimonio de 2 años. Las condiciones siguen siendo las mismas. Si no acepto casarme contigo.
¿Despedazarás Hyunwan? ¿Es eso? Soy un hombre de negocios. Len Kingson. Ya te he rechazado. ¿Por qué sigues obligándome? Lin Kingsu. Tú fuiste la que coqueteó conmigo primero. Sin Yelen. ¿Te estás vengando por acosarte en aquel entonces? The film was translated and narrated by M Media. ¿A dónde? ¿A la reunión? Si ya te has decidido, entonces firma ese acuerdo. Te ayudaré a mantener Hyunwan. Lucharé contra la demanda por ti. ¿Qué estás haciendo aquí? Escuché que Kinsu vino a buscarte, temiendo que no pudieras manejarlo. ¿Vino a ayudar? Si Kinsu no se casa contigo, ¿realmente planeas tragarte Hyunwan? No puedo. Puedes. Pero has pensado en... Una vez que te trajes Hyunwan, tú y Kinsu, nunca será posible en esta vida. Ella es solo la mejor opción. No la única opción. ¿No la amas? La amo de verdad, pero en sus ojos. ¿Cuánto vale el amor? Entonces, ¿estás planeando que ella firme? ¿O que no firme? Los humanos son criaturas codiciosas. Le daré 100 opciones. Por supuesto que no sabrá cómo elegir. Si la empujo al borde, dale una situación de vida o muerte. Toda la confusión se resolverá fácilmente. La estás presionando tan fuerte. ¿No temes que ella te traicione después? Nos ocuparemos de las cosas más adelante. Ve y persuádela. Terco como una mula. Sin embargo, por dentro, está muerto de miedo. Kingson, ayer ya transferí 500 millones de la dote, para ella. Si todavía no firmas esto. Es un poco cruel, ¿no? Incluso te fijaste en Woo Hyunmin. Definitivamente te fijarás aún más en nuestro Kingson. ¿Sabes lo que me gustaba de Woo Hyunmin? ¿Qué? Porque es lo suficientemente estúpido como para ser fácil de controlar. Kingson no se puede comparar. Pero Kingson es rico. ¿Sabes lo que ha estado haciendo en el extranjero estos últimos años? Tú. No le digas a nadie que te dije esto. Kingsu. Te extraño tanto. Todo el mundo piensa que simplemente se fue al extranjero para seguir estudiando. Pero no saben. Él lo hizo por su futuro contigo. Se fue al extranjero a fundar una empresa. La construyó con sus propias manos. Len Kingson te envió, ¿no? ¿Cuánto te pagó? No digas eso. Piénsalo. Después del accidente de tu padre, Kingson siempre te ha estado protegiendo. Te salvó la vida 4 veces. ¿4 veces? Piénsalo. El ataque en motocicleta. Esa vez que quedaste atrapada en la azotea. El secuestro y la extorsión. Inconsciente en el baño. Inconsciente por Bai Bingbing en el baño. Kingson me salvó esa vez. ¿No fue Shensei? ¿Qué tiene que ver esto con Shensei? Kingson te salvó. Señorita Lin. Sin Yelen. Para asistir a la reunión de la junta directiva de Hyunwan, esta es la lista de asistentes a la junta. Por favor, échale un vistazo. Crecí en la empresa. El consejo de administración. Esos viejos zorros. Lo que parece. Lo sé mejor que nadie. El señor Len dijo que habrá cambios de personal esta vez. Si no miras, probablemente te arrepentirás. The film was translated and narrated by M Media. Lista de miembros del consejo. Guhia. ¿Por qué está ella en la lista? Sorpresa. Apunalada por la espalda por quien Mae se confiaba. Su Fangzhou. No intentes meternos en problemas. Señorita Lin. El Xin Yesu tiene razón. Por cada tarea que Guhia completa para Lin Tianao, recibirá un 1% de las acciones de Lin Tianao.
Entonces, esta participación del 6% significa... Ella ha reemplazado a Lin Tianao y ha completado las 6 tareas. No lo creo. Voy a preguntarle a Gojia. ¿No es este movimiento de Kingston demasiado cruel? Me temo que ella no podrá manejarlo. Gujia. Parece que lo que dijo Len Kingston es verdad. Este coche. ¿Te lo compró Lin Tianao? Ya que todo está tan claro ahora, no queda nada que explicar. No me impidas asistir a la junta de accionistas de Hingyuan. Te traté como a una verdadera amiga. ¿Por qué me apuñalaste por la espalda? Amiga cercana. ¿Podrías darme un coche tan bueno? ¿Podrías darme el 6% de las acciones de Hingyuan? Lin Tingsu. Admítelo. Tú nunca me consideraba un amigo. No era nada más que un personaje secundario en tu deslumbrante vida. Así que... Así es como lo ves. ¿Cuándo te volviste así? ¿Cómo qué? Materialista. Vanidosa. No es eso todo. Lo que aprendí de ti, Lin Tingsu. No eres tú la que quiere la herencia de tu padre, cueste lo que cueste. Eso es aún más repugnante que yo. Xiaolin. De acuerdo. ¿Tomaste una decisión? No hay vuelta atrás. No estoy de acuerdo. Eso es un poco obtuso. Eres bastante sensato. Vámonos. Tengo condiciones. Un matrimonio secreto. Plan de cuotas a 2 años. Soltera después de 2 años. Está bien. Tan agradable. Tus condiciones. He accedido a todas ellas. Tenemos que elegir un día propicio. Hoy es 1. El 8º día del 11º mes lunar. Adecuado para el matrimonio. Olvidé mi libro de registro familiar. Una tarjeta de identificación también sirve. Si tampoco tienes tu tarjeta de identificación, haré que Joel la traiga de tu casa ahora. Ya he firmado el acuerdo prenupcial. No hay necesidad de apresurarse. Pueden pasar muchas cosas de la noche a la mañana. Vámonos. Bien, si no quieres. Entonces yo iré primero a Hingyuan para la reunión. Saquemos el certificado entonces. Señora Len. Encantado de conocerla. Igualmente. Sin Yelen. Por favor, venga conmigo. Bien. The film was translated and narrated by M Media. Hora de echar la red, tráiganlo. Dígale al Dr. An que salve al Singelin a toda costa. Hermano Ao, ¿no dijiste que vendría el abogado Len? ¿Por qué no ha llegado todavía? No nos estás mintiendo, ¿verdad? Xiaobon, te vi crecer. ¿Cómo podría mentirte? No te preocupes. Nosotros. Solo por ti acepté la invitación. Al abogado Len. De lo contrario, no habría traición. Presidente Lin.
Te lo digo. Xiaobon, una vez que consiga Hingwen, los echaré a todos. Tú me seguirás. ¿Seguir a quién? Kinsu. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no puedo estar aquí? Solo eres de Hingwen, una pequeña accionista. No estás calificada para asistir a esta reunión de la junta directiva. ¿Qué calificaciones tienes para participar? La junta directiva de Hingwan. No le corresponde a un forastero señalar con el dedo aquí. Yo. Por favor, tenedlo en cuenta. Lárgate. No puedes decir eso. Tu embarazo prematrimonial causó la caída del precio de las acciones de la compañía. La reunión de accionistas acaba de terminar. La que será echada eres tú. Por favor, Lin Qingsu. Una vez que dividamos y reorganizamos Hingwan, tus acciones no valdrán nada. Veremos lo arrogante que eres entonces. Dividir Hingwan. Primero tendrás que preguntarle a mi abogado si él está de acuerdo. Abogado Len. Estuvimos de acuerdo en dividir Hingwan equitativamente, porque te convertiste en su abogado representante. Solo dije que lo consideraría. No estuve de acuerdo. Abogado Len. Lo que Lin Qingsu puede darte no es más que ella misma. Solo una mujer. Una vez que tienes dinero, ¿qué tipo de mujer no puedes encontrar? Soy el padre de su hijo. ¿Cuándo tú? Tengo que agradecer al Xin Yelin por esto. Desde cuando Lin Qianao insistió, estaba embarazada antes de casarme. Empecé a preguntarme. Además de ese día, estoy en la maternidad del hospital. Le dije a Joe. Fui a investigar específicamente. Inesperadamente. Efectivamente, lo descubrí. Formulario de prueba de embarazo. Si no recuerdo mal. Esa noche. Estábamos en el sofá. Nuestra cuenta. La liquidaremos más tarde. ¿Crees que todos son como tú? Inconstante en el amor. Traiciona la confianza. El heredero de Hingwan. Solo yo. Estamos casados. Hermano Ao, ¿cómo se pueden tomar en serio las noticias en línea? Qingsu y el abogado Leng no han obtenido ya su certificado. No cuenta como embarazo prematrimonial. Cuando vayas a organizar la fiesta de bodas, avísanos. Definitivamente daremos un gran sobre rojo, más grande que la última vez. Tengo algo que hacer, así que me iré primero. Xiaobon. Te he dado todo el dinero. No desperdicies tu esfuerzo. Ellos son solo oportunistas. Eres realmente buena. Cuando estabas conmigo, pretendías ser una mujer virtuosa. No me dejaste tocarte durante 2 años. Pero ahora por los activos de Hingwan, sedujiste al abogado Len y quedaste embarazada. Lin Qingsu, tú. Desvergonzada. Wu Jianmin. ¿No fue suficiente la última lección para ti? ¿Estás tratando de quebrar la corporación Wu? No intentes asustarme. Wu Corporation ya ha asegurado. El proyecto de planificación de Chengwei, nuestro patrimonio neto, está a punto de duplicarse. El anuncio aún no se ha hecho público. ¿Cómo lo supiste? ¿Que ganaste la licitación? Tengo fe en Grupo Wu. The film was translated and narrated by M Media. Director Jan, la última vez cuando lo acompañé en su inspección, esa casa que le gustó, ya he transferido la propiedad, nombre de su esposa. El proyecto de Chengwei solo está esperando su aprobación. Bien, no se preocupe, director Jan. ¿De dónde salió esta grabación? Esto es falso, me estás incriminando. Joe. Este es el número de libros falsos de Grupo Wu en los últimos años. La evasión de impuestos suma lo suficiente como para encerrarte durante 20 años. Es real. ¿Cómo obtuviste esto? ¿Sobornaste a alguien cercano a mí? ¿Quién? ¿Quién me traicionó? ¿Yo? Chen Qin, ¿fuiste tú? ¿Por qué?
Wo Jianming, he estado contigo por más de un año, sufriendo y trabajando duro en casa, y teniendo que escuchar los comentarios sarcásticos de afuera. Quería casarme contigo. Tuve que ver si daba a luz un niño o una niña. Bien, ahora el bebé se ha ido. No solo no derramaste una sola lágrima, saliste y encontraste un nuevo amante. Una bestia como tú. No merece ser padre. Cada compañero de clase alrededor del abogado Leng recibió una copia, y ni siquiera eran. Y eso no es todo. Antes de su examen de ingreso a la universidad, en tu nombre, hice que alguien le rompiera una de sus manos. Quería paralizarlo. Si no fuera por esos idiotas. Ahora, ¿quién ganaría o perdería aún es incierto? Bastardo. Te golpearé. Qingsu. Este tipo de persona. Golpearlo solo nos ensuciaría las manos. Tengo una manera de lidiar con esto. Todavía hay más, y eso no es todo. Te diré. El hecho de que tú y este chico pobre estuvieran saliendo, le dije al viejo. Él lo sabía todo el tiempo. Sobre mi Kingston. De lo contrario, ¿por qué? ¿Desaparecería repentinamente? ¿Qué te parece? Papá lo obligó a irse al extranjero. Estás mintiendo. Papá claramente valoraba el talento de Kingston. ¿Crees en las palabras del viejo? Es una cosa en tu cara, otra a tus espaldas. Él solo ama a su preciosa hija. Lin Tianao. Cállate. Deja de intentar meter una cuña entre papá y Kingston. Estoy abriendo una brecha entre ustedes. Estoy causando problemas. Si no fuera por las cosas despreciables que hizo tu madre todos esos años atrás, ¿habría siquiera entrado en nuestra familia? Si no fuera por ella llevando a mi madre a la depresión y la muerte, ¿tendrías el derecho de dividir los bienes familiares conmigo aquí? Déjame decirte esto. Voy a llevarme a Jin Yuan. Voy a arruinarlo. Xin Yilin, el padre de Lin Qingsu. Quiero que el viejo vea cómo destruyo Jin Yuan. Está soñando. Papá. Dijeron que te estabas muriendo. ¿Muriéndome? ¿No esperabas mi muerte? Que viva o que muera ya no es asunto tuyo. Ya he hecho mi testamento. Todos mis bienes futuros. Iré a Qingsu. J-I-N-Y-U-A-N. Ya no tiene nada que ver contigo. Papá, no puedes hacerme esto. Jin Yuan ya no tiene nada que ver contigo. Consigue tus billetes inmediatamente. Abandona el país. Regresa a donde viniste. Sin mi permiso. No vuelvas nunca más, papá. No me llames papá. Inútil. No te concentras en nada que valga la pena. Tu mente solo está en tramar por los bienes familiares. Solo piensas en tramar contra los demás. Papá, dame otra oportunidad. No sabes cómo tratar bien a tu familia. Mantenerte a mi lado solo traería el desastre tarde o temprano. Papá, ¿cómo puedes decir eso? Soy tu hijo. Ella es solo una hija. Tianao. Te envié al extranjero para que te volvieras independiente y autosuficiente, y estuvieras mejor equipado para asumir Jin Yuan. Pero tú, ¿qué has hecho? Papá. Papá. Dame otra oportunidad, papá. Yo, por el bien de nuestra relación padre-hijo durante todos estos años, te enviaré de vuelta. Esa es la mayor indulgencia que puedo hacer. Bien. Me iré entonces. Veamos cómo puedes enfrentarte a mi difunta madre. Muévete. Escuché que obtuviste tu licencia de matrimonio con el abogado Leng. Sí, papá. ¿Cómo supiste que me casé? ¿Fue el doctor An quien te lo dijo? Jugando a ambos bandos bastante bien. ¡Qué desperdicio de médico! Xin Yileng, esto es suyo. Aquí está su dinero de vuelta. Olvídalo, quédatelo. Considéralo una compensación por angustia emocional. Gracias, gracias. Por cierto, señor Lin, has estado fingiendo una enfermedad durante tanto tiempo. Debe ser agotador, ¿verdad? Fingiendo una enfermedad. Abogado Leng. Cuando descubriste que lo estaba fingiendo,
Desde que tú vivías al lado de la villa de la familia Lin, empecé a tener mis sospechas. Kim-Soo, aunque es inteligente, no podría haber planeado esto en tan poco tiempo. Mover a una persona en estado vegetativo desde un lugar con tanta seguridad. Ella no tiene ese tipo de habilidad. A menos que cooperaras voluntariamente. Así que revise las cuentas del Dr. An el día antes de que desaparecieras. Una gran suma de dinero fue transferida a la cuenta del Dr. An. Este dinero pasó por varias transacciones y terminó en tu cuenta privada. Antes de ser transferido nuevamente. Solo hay una verdad. Fingiste tu enfermedad. Papá, ¿está diciendo la verdad? Papá no lo estaba fingiendo por completo. En la boda. Sí me desmayé. Más tarde. Me desperté en el hospital. Entonces, ¿por qué me mentiste? Kim-Soo. Papá se está haciendo viejo. El grupo Hyuan está decayendo. Tú y tu hermano no están hechos para los negocios. Así que lo elegí a él. Len Kingsong. Kingsong. Lo que ese pequeño mocoso Lin Tianao dijo hace un momento, nada de eso era lo que realmente sentía. Nunca te desprecié. No, espera, papá. ¿Qué está pasando? En aquel entonces, después de que dije esas cosas, para alejarte de Kim-Soo, me arrepentí mucho. Todos esos años que estuviste en el extranjero. Todos esos años que estuviste en el extranjero, les pedí a mis amigos que te cuidaran. Pero poco después de que te fuiste, perdí contacto contigo. ¿Por qué? Porque no quería depender de la influencia de la familia Lin. Por eso yo oculté toda esa información. Bien. Estoy verdaderamente orgulloso de tus logros de hoy. Kingsong, no me guardas rencor por mantenerte a ti y a Kim-Soo separados durante tantos años, ¿verdad? Por supuesto que no. Debería agradecerte por poner a una mujer tan maravillosa como Kim-Soo a mi lado. Bien. En el futuro, puedo confiarte a mi hija y a la familia Lin, sin preocupaciones. Con tus habilidades, eres más que capaz de llevar a Hyuan a otros 50 años de prosperidad. Señor Lee, ¿no tiene miedo de que no pique el anzuelo? Me investigaste. Y yo te investigué a ti. Fuiste capaz de colocar a Chen Qing al lado de Woo Hyunmin. Se ve que llevas tiempo planeando con Kim-Soo. Así que seguiste el juego. Y empujaste a Kim-Soo hacia mí. Efectivamente, es Kim-Soo. No me decepcionaste. Papá, me engañaste. Papá lo hizo por tu propio bien. Un marido como el abogado Len. ¿No estás satisfecha? No satisfecha. Dos zorros viejos. Trabajando juntos para tenderme una trampa. Esto no ha terminado. Kim-Soo. Señor Lin. Kim-Soo, Kim-Soo. Kim-Soo. Me mentiste, me mentiste. Kim-Soo. Kim-Soo. ¿Estás bien? No me hables. Enojada. Bien, no te enfades. The film was Sé que me translated equivoqué. and narrated No by debería M. haberte Media. ocultado eso. Me lo ocultaste durante tanto tiempo. Y lo hiciste a propósito. Sí. Fue a propósito. Y fue premeditado. ¿No me ocultas secretos? Por supuesto que no. ¿Qué pasa con el niño? De vuelta en el hospital, ¿por qué me lo ocultaste deliberadamente? ¿O es que acaso no querías que...? Por supuesto que no. No quería que mi hijo naciera en una familia destruida. El niño nacerá en
Una familia muy amorosa. Kim-Soo. Gracias. Tú y tu familia. Me han dado el amor que nunca tuve. ¿Quién dijo que me casaría contigo? Tenemos un acuerdo de matrimonio. Señorita Lin, no ha visto el acuerdo prenupcial. Mientras estemos casados, todos mis bienes son tuyos. Incluyéndome a mí. Estás loco. No estoy loco. Simplemente estoy locamente enamorado de ti, señora Len. Por favor, cuídeme por el resto de nuestras vidas.